Qué alegría es poder compartir con usted a través de la señal de la televisión de servicio público. Le doy la bienvenida a una nueva edición de Nexos, que es una producción de la Universidad de Costa Rica con 17 años promoviendo una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Le saluda María Fernanda Jiménez y le invito a que me acompañe la siguiente media hora. En la edición de hoy vamos a conversar sobre el autismo justo en el marco del 2 de abril, que es el Día Internacional de Conciencia sobre esta condición alrededor del mundo. Muchos países realizan diversas acciones para llamar la atención de la población sobre la importancia de incluir a las personas con autismo en todos los ámbitos de la sociedad, y nos acompaña para conversar sobre este tema Maribel Madrigal, quien representa a la Asociación Autismo Costa Rica y es colaboradora del programa desde hace mucho tiempo, y también ha venido aportando a este tema a familias donde un miembro tiene esta condición a partir de su experiencia como madre de una persona con autismo. Muchas gracias, doña Maribel, por acompañarnos. No, con mucho gusto, y más bien quiero aprovechar este espacio para agradecerles a ustedes porque durante tantos años, desde nuestro nacimiento, ¿verdad?, del autismo aquí en Costa Rica, nos han acompañado y nos han ayudado a mejorar la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Y hoy justamente vamos a estar evacuando las consultas más frecuentes sobre esta condición para orientar a padres y madres de familia que pueden estar atravesando el proceso de diagnóstico, que tienen niños pequeños, ¿verdad? De repente tienen a sus hijos que no han sido diagnosticados, pero tienen una condición del espectro autista. Justamente para comenzar con esto, doña Maribel, existe mucha confusión entre si el Asperger y el autismo son lo mismo, ¿verdad? Sí, bueno, vea, a nivel internacional ya no existe el Asperger. Se sigue usando, y los padres de familia, pues que no quieren que sepan que su hijo tiene autismo, siguen usando el Asperger porque se cree que la persona con Asperger son genios, etcétera, que son mitos que hay, ¿verdad? Pero en realidad existe un manual de clasificación de los trastornos que se llama el DSM-5, que lo que hace es como regular todas las condiciones, ¿verdad? Y hace como 5 años este manual eliminó el Asperger y hizo, bueno, una serie de cambios donde ahora se llama trastorno del espectro autista. Y el Asperger es, en este manual existen 3 niveles de trastorno del espectro autista. Yo voy a seguir hablando de autismo para no decir la palabra tan larga, ¿verdad? Entonces existe autismo nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y se basa en el apoyo que cada persona necesita. El nivel 1 es en el que necesita apoyo, ¿verdad? El nivel 2 necesita apoyo notable y el nivel 3 necesita apoyo muy notable. El Asperger quedó como el nivel 1. Se eliminó el Asperger porque después de hacer estudios genéticos se dieron cuenta que la diferencia no era tan grande como para que existiera una condición llamada Asperger, sino lo introdujeron dentro de lo que se llama trastorno del espectro autista. Que también eso explica por qué a veces conocemos a personas con autismo que tienen más habilidades sociales que otras, que se comportan de una forma distinta, ¿verdad? Inclusive dentro de este espectro, ¿verdad? Claro. Que eso es lo que varía. No todas las personas con autismo tienen pues los mismos comportamientos, ¿verdad? Esto también genera mucha confusión. Claro. Y de ahí que la gente diga, no, es que es poquito lo que tiene, o esta persona no parece que tiene autismo. Sí, claro. De hecho, María Fernanda, si usted me dice a mí, para mí hay tantos niveles como personas con autismo hay. ¿Por qué? Por eso se llama trastorno del espectro. Y es un espectro porque cada uno es diferente, no solo en las características que presenta, sino en la intensidad de las características que presenta. Antes era muy fácil, los profesionales llegaban y sacaban una tablita. Yo me acuerdo cuando a mí me diagnosticaron a mi hijo, tiene esto, ok, sí, tiene autismo. Ahora ya no es tan fácil. Antes se decía que se diagnosticaba una persona con autismo antes de los 3 años. Ahora se están diagnosticando a los 20, 30, y hay personas que se dan cuenta que tienen autismo a los 40 años. ¿Por qué? Porque las características en todos son diferentes. ¿Qué dice un papá? Ok, que si no me mira a los ojos, entonces el chiquito me mira a los ojos, ya no tiene autismo. No, puede ser que lo mire a los ojos, puede ser, y es algo tan difícil, que puede ser
que la persona con autismo haya ido evolucionando, ¿verdad? Sobre todo cuando son nivel 1, ¿verdad? Que era lo que se llamaba Asperger, han ido adecuándose, han ido copiando conductas, ¿verdad? Entonces han ido adaptándose, y cuando llega más o menos a los 12, entre los 12 y los 14 años, cuando las necesidades sociales son mayores que lo que ellos pueden dar, es cuando se dice, ok, sí, algo venía diferente, pero ahí es donde se dan cuenta que tiene autismo. También, aunque hay una gran variedad, ¿verdad?, que compone este espectro, ¿cómo podrían padres y madres de familia detectar algunas señales de alerta, ¿verdad? ¿Y en qué etapa de la vida es más recomendable prestar atención, ¿verdad? ¿Cuándo yo puedo empezar a decir, mi bebé o mi hijo pequeño tiene algunos comportamientos que podrían indicarme que hay que recurrir a un especialista? Claro, como usted lo dice, María Fernanda, todos son diferentes, pero hay dos características que son propias del autismo. Y no quiere decir que si el niño no lo presente al nacer, no lo vaya a presentar antes de los 3 años, y es la mirada. Cuando un niño con autismo, cuando un niño nace y no hay esa mirada de ojo a ojo o esa mirada de intención comunicativa, ahí es una clave. Y otra clave es cuando está un poquito más grandecito y no señala. O sea, ya esas dos son corra, ¿verdad? Hay otra serie de características, ¿verdad? Lo difícil es que hay dos tipos. Uno, el niño con autismo que presenta las características desde que nace, y otro que antes de los 20 meses, tal vez venía con una evaluación en el neurodesarrollo normal, ¿verdad? Típica, y de pronto como que se estanca y más bien va para atrás. No es que esta persona se hizo autista, ¿verdad? No es que esta persona de un momento a otro tiene el síndrome, no. Se supone que desde que nace ya la persona viene con estas características, que hay algo que lo desencadena que no sabemos, ¿verdad? Pero empieza a presentar estas características antes de los 20 meses, ¿verdad? Entonces, estas son las básicas, ¿verdad? Por supuesto, nosotros hace varios años logramos, está un poco desactualizado, pero que en el manual de vacunas ahí hay unas características que son como tarjetitas que le dice a la mamá algo puede andar mal, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el niño tiene problemas sensoriales, que eso es una característica que antes no se tomaba en cuenta y ahora en el manual es una característica básica. No todos tienen, pero una gran mayoría son o hipersensibles o hiposensibles. Entonces, cuando un padre se da cuenta que el niño ante el ruido se tapa los oídos, ¿verdad? O que socialización también, que tal vez los niños están jugando y el chiquito está por allá, ¿verdad? O algunas veces cosas, como les repito, depende del grado que tenga, niños que parecen que dicen los padres, es que es súper inteligente. No es que, repito, eso es un mito, el que es un genio, etcétera. Pero por alguna razón, y probablemente por los intereses restringidos, su vocabulario es como pedante, ¿verdad? Usan frases, usan palabras. Algunas veces el acentito, tienen un acentito o cantadito, ¿verdad? Oye, mami, dame tal cosa, o un acento flat. O sea, no tienen ni altos ni bajos. También en la gestualización, algunos casi no tienen gestos, ¿verdad? También una parte muy importante es la parte de teoría de la mente, o sea, ellos les cuesta ponerse en los zapatos de otro, ¿verdad? Entonces son aquellos niños que una maestra un día estos me dijo que de verdad hay que estar capacitado para saberlo, porque son, como dicen las mamás, a veces los cae mal, ¿verdad? Que el niño era de Guanacaste y lo llevaron a ver cómo se corrían, cómo se hacían las corridas, y que la maestra estaba fascinada riéndose y le dice el niño, oye niña, a ti te pagan por darme clases, no por venir a divertirte. O sea, ellos no pueden ponerse en los zapatos de otro. Sí, no tienen como esos filtros que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, no todas las características tienen que estar juntas, repito, hay algunas características que nos pueden dar señales. Que son diferentes señales y pues la diversidad es como la diversidad de todas las personas, y vamos a seguir conversando con doña Maribel sobre este tema para orientar a madres y padres de familia que puedan estar atravesando el proceso de diagnóstico de sus hijos o
o que tienen alguna sospecha de que su hijo o hija pueda tener esta condición. Ahora conocemos una palabra en Lesco y pronto estamos de regreso con este tema en la Semana Internacional de las Personas con Autismo. Docente. Estamos de vuelta en Nexos. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros para hacernos llegar sus dudas o comentarios al teléfono 2511-6949 o al correo electrónico nexostv@gmail.com. Hoy estamos evacuando las principales dudas sobre el autismo, que justamente el 2 de abril se conmemora a nivel internacional el Día de Concienciación sobre el síndrome del espectro autista y la importancia de incluir a las personas con esta condición. Y justamente estamos conversando con doña Maribel Madrigal de Autismo Costa Rica sobre este tema. Doña Maribel, hablábamos de algunas señales de alerta, ¿verdad?, que pueden indicar que una persona podría tener el síndrome del espectro autista. También, cuando yo requiero que se realice el diagnóstico de mi hijo o de mi hija, ¿cuáles son como esos tips o esos consejos para acceder a un diagnóstico acertado y de profesionales que realmente estén capacitados para hacerlo? ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Claro, es muy importante. Lo primero que un padre cuando vea estas señales es ir a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque entre más rápido se le dé el diagnóstico, entonces la intervención va a ser temprana y definitivamente la inclusión exitosa va a tener más probabilidad de darse. Lo más importante es buscar un profesional serio y responsable, porque en este momento el autismo se ha tomado como negocio, porque hay muchas personas con autismo, ¿verdad? En este momento en el mundo 1 de cada 58 personas tiene autismo. Entonces, van donde un profesional que tal vez ha recibido unas horas, que ha ido a una charla, ha sacado una certificación, y entonces hay muy malos diagnósticos. Y dar un diagnóstico de autismo es algo que es muy serio. Muy serio, ¿por qué? Porque es una etiqueta que va a ser para toda la vida. Y lo importante del diagnóstico es que de acuerdo al diagnóstico, así va a ser la intervención que se dé. Y la intervención del autismo es muy particular. De hecho, pueden haber muchos terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales y profesionales, pero si no saben de autismo, el logro va a ser mucho más lento, ¿verdad? Entonces, ¿y quiénes, doña Maribel, están en capacidad de generar este diagnóstico? ¿Cuáles son los profesionales a los que hay que buscar? Sí, en este momento yo recomiendo neurodesarrollistas, recomiendo algunos, no todos, algunos psicólogos y algunos médicos. ¿Qué es lo que pasa? Repito, en otros países el psicólogo es el que diagnostica. En Costa Rica no están capacitados la mayoría, sino que hay muchos que están capacitados que son neurodesarrollistas y médicos, ¿verdad? Pero yo lo que les aconsejo es que cuando tengan recursos, ¿verdad? Porque eso también es importante, cuando no hay recursos, pues tenemos que ir a la Seguridad Social, que para mí es uno de los mejores diagnósticos. En el Hospital de Niños se diagnostica muy bien a las personas con autismo, pero si tienen recursos para poder, porque también el Hospital de Niños tiene pues una filita, ¿verdad?, de espera, una lista de espera, consultar. Nosotros en Autismo Costa Rica, como somos una asociación sin fines de lucro, tenemos ciertos médicos que ¿por qué los tenemos? Bueno, porque tenemos muchos años, porque los papás nos hacen referencias que son los más importantes, ¿verdad? Y porque nosotros hemos visto, pero también hemos visto, como les digo, una sobre el diagnóstico de autismo, ¿verdad? Profesionales que le dicen, mire, ¿le gustan los dinosaurios? Sí, sí, otro con autismo, y no es tan así. Lo ideal es que se utilice una escala, que se utilice, por ejemplo, el EIDOS, no en todos los casos, porque también hay profesionales que aplican el EIDOS sin necesitar. Si hace como pato, aparece como pato, es un pato. No tenemos que aplicarle una prueba para saber que esta persona tiene autismo. Y a algunos les cobran dinerales por utilizar esta prueba. Entonces, pero si algún instrumento de evaluación, que son instrumentos sencillos para poder determinar. Y lo más importante, yo siempre le digo a un padre de familia, no solamente, y esto para mí es muy preocupante, no solamente que le den el diagnóstico, porque hay algunos centros
hospitalarios que le dicen, mire, tiene autismo, y entonces vaya a Autismo Costa Rica y dígales. O sea, no, ellos, el padre de familia, no es algo tan sencillo. Es decirles que su hijo tiene autismo, darles una inducción y un acompañamiento psicológico, porque realmente esto es muy importante. Entonces, profesionales responsables que no solo digan, tiene autismo, sino primero, autismo, ¿qué nivel? Porque yo he visto diagnósticos con atípico, sin características, no sé qué, cómo, para decir, ok, si me equivoco, pues no fue tanto la equivocación, no. O sea, autismo, ¿de qué nivel? ¿Y cuáles son las áreas más afectadas? Y por eso a mí me gustan los neurodesarrollistas, ¿verdad? Porque le pueden decir en qué área está más afectada, si en el área de comunicación, si en el área sensorial, etc. Claro, para definir qué intervención se va a hacer. Exactamente. Y bueno, también esto que son como los primeros pasos cuando detectamos estas señales y si está en la posibilidad de la persona que pues busque diferentes criterios, ¿verdad? Claro. Que eso también puede evitar el sobrediagnóstico que mencionaba doña Maribel, que pues, ¿verdad? Sería gravísimo que se haga un diagnóstico de una persona que no tiene autismo o que el nivel de autismo sea el erróneo, ¿verdad? Y la intervención que se les va a dar pues no le va a funcionar. Vamos a seguir conversando con doña Maribel sobre las preguntas más frecuentes, ¿verdad? Y también sobre qué tanto depende de la situación económica de la familia el que la persona con autismo pueda, ¿verdad?, acceder a una vida autónoma y a la inclusión social. Eso lo estaremos conversando más adelante para que usted continúe con nosotros aquí en Nexos. Y si tiene preguntas que no evacuamos en el programa de hoy, háganosla llegar a nuestras redes sociales para seguir conversando sobre este tema que es súper amplio y que existen muchas dudas. Nos encuentra en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Médico. Estamos de regreso en Nexos, hoy una edición especial dedicada a evacuar las principales dudas sobre el autismo, porque el 2 de abril es el Día Internacional de Conciencia sobre el Síndrome del Espectro Autista y estamos conversando con Maribel Madrigal de Autismo Costa Rica sobre este tema. En los bloques anteriores de la entrevista, ¿verdad?, hablábamos de señales de alerta que los padres y madres de familia pueden tener en cuenta si lo notan en sus hijos y las recomendaciones para acceder a un diagnóstico que sea acertado, ¿verdad? También importante que el diagnóstico puede variar a lo largo de la vida de la persona, ¿verdad? Si te dicen que tiene este nivel o estas características dentro del espectro en un momento de la vida, no quiere decir que eso no vaya a cambiar. Claro. Sí, es importante. Primero, recordarles que el autismo es una condición y que no se cura, que el autismo es para toda la vida, ¿verdad? No es que le dimos una intervención, una medicina o algo, porque no existe cura, ¿verdad? Y que los niveles pueden variar. Yo he visto niveles de autismo que llegan a nivel 3 y luego a los años lo veo ya en nivel 1. De hecho, profesionales que me han dicho que cuando llega el niño, después de varios años, ellos dijeron, me equivoqué de diagnóstico, revisan y no, es que ha tenido una adecuada intervención médico-educativa y sobre todo familiar que ha hecho que esas características, algunas se eliminen o las otras pues bajen, ¿verdad?, notablemente. Una vez que ya la familia tiene el diagnóstico de su hijo o su hija, ¿qué es lo primero que debe hacer? ¿Verdad? Porque también entra un mar de dudas, bueno, te ofrecen miles de terapias y de repente no puedes pagar todas o no puedes pagar ninguna que esté fuera de lo que ofrece la seguridad social en el país. ¿Qué hago, verdad? En ese mar de posibilidades de acción. Claro, yo siempre que un padre de familia está recién diagnosticado, yo siempre pregunto, ¿tiene recursos? Si tiene recursos, entonces definitivamente, y viene con un buen diagnóstico y le dicen que tiene problemas sensoriales, que tiene problemas de lenguaje, que tiene problemas conductuales, entonces referirlos a especialistas en terapia ocupacional para que le trate la parte sensorial, en terapia de lenguaje, que es importantísima, ¿verdad?, en autismo, porque esa comunicación verbal y esa, bueno, sobre todo la comunicación verbal, va a hacer que en el futuro esta es una persona más segura, que pueda poder comunicar, sus necesidades, sus deseos,
y que no vaya a tener crisis de agresión y autoagresión precisamente por esto. Y por supuesto terapia conductual, ¿verdad? Porque en ellos hay una serie de características, ¿verdad?, innatas, que son, por ejemplo, el que ellos no pueden comunicar sus sentimientos, es una gran mayoría, hay que enseñarlos a comunicar sus emociones, etcétera, y referirlos. Si no tiene dinero, entonces, bueno, el Hospital de Niños, ¿verdad?, que los diagnostica y que se dan algunas terapias. En el Hospital Nacional Psiquiátrico también, que se dan algunas terapias. Sí, y a nivel educativo también. Y a nivel educativo también. Tenemos una carencia inmensa a nivel educativo, porque los nivel 1, que son los de más alto funcionamiento, han ido avanzando con o sin terapias, ¿verdad? Por supuesto que cada día van a estar mejor porque las terapias son mejores, ¿verdad? Ahora, y cuando llegan a la escuela, cuando llegan a kinder, escuela, entonces es cuando se topan con más problemas, porque a nosotros, yo le puedo decir, María Fernanda, que todos los días nos llaman profesores y maestros, sobre todo con esta ley 8661, que lo que dice es que ahora el padre de familia puede escoger el centro educativo que quiera, no como antes, que era el docente que le decía vaya a educación especial, y ningún padre quiere que su hijo vaya a educación especial. Error, porque si lo necesita, si necesita una terapia individualizada, es mucho mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Va a una escuela y los docentes nos dicen, vea, es que yo no estudié educación especial, yo no estoy capacitada, entonces tengo el pelo parado porque además de los mitos que hay del autismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? En este momento hay una gran cantidad de niños y adolescentes que han ido pasando de mentiritas, pasan de primero, segundo, y entonces las mamás dicen, yo sé que está en sexto, pero no está en sexto. Entonces, ¿qué pasa? Error, porque ese muchacho más bien va a tener una serie de frustraciones. Y los otros es que el docente, cuando presenta una crisis conductual, ellos no saben qué hacer. No saben que hay que verlos, observarlos, que hay que hacerles una estrategia individualizada. Además, hay que hacer una estrategia individualizada con conocimientos y sin apoyos. Claro. Realmente se están presentando una serie de leyes lindísimas en su papel, ahorita hay una en la palestra lindísima, pero si la 7.600 se diera, si hubiera tenido el apoyo económico, el respaldo económico, ¿verdad? Y si esta ley nueva también tuviera el respaldo económico, pero realmente no lo tiene. ¿Por qué? Porque en realidad cada persona con autismo requiere, sobre todo nivel 2 y 3, de una maestra sombra, de unos por lo menos asistentes en la clase, y no existe. El Estado en ese caso no está dándole la capacitación real a los docentes, hay muy poca capacitación, hay solo un centro que capacita y no da abasto con esta gran cantidad de profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Una deserción increíble, y no solo a nivel público, sino privado. Una gran deserción, ¿por qué? Porque el docente no puede, porque el centro educativo no puede, entonces, ¿qué tiene que hacer el padre? Sacarlo, ¿verdad? Y también las personas que tengan más consultas, que quieran contactarse con Autismo Costa Rica, lo pueden hacer a través del Facebook, ¿verdad? Claro, que se llama Autismo Costa Rica, ahí está el contacto para que si ya casos más específicos que están enfrentando alguna situación de exclusión o que no están pudiendo acceder a los derechos o que tienen alguna consulta sobre terapias y demás, pueden comunicarse a Facebook de Autismo Costa Rica, ¿verdad? Para ponerse en contacto con la asociación. Y sobre todo, nosotros tenemos dos chats, un chat de nivel 1 y otro de nivel 2 y 3, porque el expertise de los padres es lo más importante, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es comunicarse al 89 23 33 11 por WhatsApp, por favor, ¿verdad? Mandan la fotografía del diagnóstico, el nombre, nosotros los incluimos en el chat, y ahí también el chat se está comunicando sobre charlas, capacitaciones. Y también que va a haber una serie de eventos en el marco del 2 de abril, que es el Día Internacional del Autismo, para que también en las redes sociales de Autismo Costa Rica se enteren, ¿verdad, doña Maribel, de las actividades que va a haber? Sí, de hecho, el sábado 4 vamos a tener en el Parque Las Piedras, en Curridabat, un convivio de padres, por favor, padres y familiares de personas con autismo solamente, ¿verdad? Donde vamos a estar compartiendo ahí todos, ¿verdad? Pasando un ratito ameno, ¿verdad? Esos espacios que a los padres de familia nos cuesta tanto, ¿verdad? De personas con autismo.
Vamos a tener también en Curridabat una serie de charlas y capacitaciones para docentes. Vamos a estar en Guanacaste en un congreso de educación que también la Universidad Nacional va a estar tocando el tema del autismo y en diversas actividades de autismo, ¿verdad? Así es, invitadísimos a participar para que también puedan evacuar otras dudas que tengan, para que puedan pasar un rato ameno también y para que creemos conciencia sobre la importancia de la inclusión de las personas con autismo. Muchas gracias, doña Maribel, por acompañarnos una vez más y gracias a ustedes también que nos han acompañado en la edición de hoy. Recuerde que esta conversación no se queda aquí, ingrese a nuestros espacios en redes sociales para que todos podamos también conversar sobre este tema y evacuar las dudas que tengamos. Facebook, Instagram y YouTube, usted nos encuentra como Nexos Canal 15. Le esperamos la próxima semana con un nuevo estreno de Nexos.